Cuando estamos en su presencia, cuando buscamos a Dios, Él revela la condición de nuestro corazón. ¿Y qué sale de nuestro corazón? Tenemos que limpiar, así como lo hizo este hombre. Tengo que limpiar algo en mi casa, en mi familia. Tengo que limpiar algo en mi vida personal, en mi corazón. Tengo que limpiar algo de mis relaciones, de mis amigos. Quiero comenzar con esta pregunta. Para todos nosotros, para usted, ¿qué es un tesoro? ¿Qué es un tesoro? Y justamente en esta imagen usted podría decirme, eso es un tesoro, Eric. Eso es un tesoro. Un tesoro donde hay miles de dólares, quizás miles o millones de lempiras, con monedas, con algunos artículos que sean de oro, también objetos de oro. Probablemente para algunos de nosotros eso signifique verdaderamente un tesoro. Dependiendo de su cantidad, de su grandeza, si son joyas, si son otros objetos valiosos. Y la otra pregunta sería, pensemos, ¿cuánto considero yo que vale ese tesoro? Bueno, honestamente depende de lo que en sí en el tesoro hay, ya sean objetos históricos que representan la historia de nuestra humanidad, de esta tierra, o bien pueden ser también así, ¿verdad? Que representado por el oro. Dependiendo, va a variar dependiendo de su contenido. Ahora, yo le recuerdo algo, que quizás muchos de nosotros crecimos con películas como Indiana Jones, en la búsqueda del tesoro, en la búsqueda de la ciudad perdida, del diamante, del talismán, etcétera. Y todos hemos escuchado ese tipo de historias en las películas, en series y para los jóvenes hasta en los videojuegos. Nos encantan, ¿verdad? Nos encantan porque es algo que nos motiva a un deseo que hay en nuestro corazón. Y es encontrar algo valioso, es encontrar algo que a su vez también nos dé valor a nosotros. Y precisamente por eso es el gran éxito de estas historias, tales como películas, como videojuegos, reitero, series de televisión, etcétera. Mi pregunta también es, para usted, ¿qué es un tesoro para usted hoy, en este momento? En este momento, ¿qué es un tesoro? Piénselo un momento, reflexionemos. ¿Qué es un tesoro para mí? ¿Qué verdaderamente yo considero algo más valioso que cualquier otra cosa en mi vida? ¿Qué es lo que considero? Piénselo. Bueno, muy probablemente algunos ya pensaron y dijeron, bueno, podría ser mi familia. Muy bien, excelente. Magnífico. Puede ser su trabajo también. Algunos pensaron quizás su esposo, su esposa. Algunos pensaron también su suegra. ¿Cuántos dicen amén? Mi suegra es un tesoro, de verdad. Por eso le digo madre. Yo es que bromeo, pero honestamente es una bendición para mí. Yo no sé para ustedes, pero Dios me regaló una bendición a mí. Dios se apiade de ustedes. O pueden ser mis estudios también. Mis estudios, mis logros, algo. Pero hay algo que para nosotros represente ese tesoro, eso tan valioso en nuestra vida. Y bueno, quizás un tesoro para nosotros entonces puede ser, llegando casi a una conclusión así breve, que es aquello a lo que verdaderamente dedicamos el tiempo y damos toda nuestra atención y nos dedicamos de completo en ello. Bien puede decir una mamá, mis hijos, yo me dedico a ellos, ellos son mi tesoro escondido, como dicen algunas. Ellos son casi todo para mi vida en esta tierra. Podemos decir eso. Un padre de igual manera puede pensar de esa manera y está bien, es algo muy valedero sin duda alguna. Ahora, lo que quiero hablar en esta hora, luego de expresar ese tipo de ideas, es este tema que aparece en su pantalla, el tesoro de la Biblia, de la palabra, de la escritura, el tesoro de su palabra. Y verdaderamente preguntémonos, ¿quién pensó ahorita de todas esas preguntas que hice? ¿Alguno de ustedes pensó que verdaderamente la Biblia es su tesoro? ¿Alguien lo pensó? Para mí lo más importante en esta tierra es la Biblia, es la palabra de Dios. Qué bueno si usted lo pensó, qué bueno si pensó lo demás, está bien, excelente. Ahora,
No quizás por ser la más bonita o la más colorida, sino por la dedicación o el tiempo que se merece en mi vida, debería de ser. Es el verdadero objetivo cuando decimos que la Biblia es el mayor tesoro para nosotros. Es un tesoro invaluable en nuestra vida. Ahora preguntémonos de nuevo, estoy lleno de preguntas hoy. Y es que me gusta que reflexionemos. Si la palabra de Dios es el mayor tesoro para la humanidad, para el mundo entero, quizás para otros no, ¿verdad? Obviamente hay enemigos también de la Escritura. Pero yo, ¿cuánto leo la Biblia? ¿Cuánto dedico de mi tiempo, de mis 24 horas del día? ¿Cuánto dedico de mi vida a la lectura de la palabra? Si es mi tesoro, si es mi mayor tesoro. En mis crisis, por ejemplo, cuando hemos pasado esos momentos duros de aflicción, de problemas, de tempestades, de angustia, de dolor, pienso honestamente, lo primero que se viene a mi corazón, a mi mente, pensar en algún texto bíblico, pensar en lo que dice la palabra de Dios. Qué sé yo, pregúntese usted. Otra buena pregunta es, ¿creo yo en mi corazón que al escuchar, al leer la palabra de Dios, es el mismo Dios que me está hablando a mí? ¿Es el mismo Señor, Dios Todopoderoso, que me está hablando a mí? Busco con hambre y sed, conocer lo que Dios tiene para mí en su palabra. Preguntémonos todo eso, aún en los momentos de, no solo de angustia, sino de bonanza, de alegría. También yo pienso en lo que la palabra dice, en mis problemas matrimoniales, familiares, cuando no hay trabajo, cuando todo me sale mal, cuando todo está difícil. Alineo mis pensamientos, alineo mi corazón a lo que la Escritura dice. Pienso en eso. Qué bueno si hay alguno de ustedes que lo hace de esa manera. Bendito sea el Señor, porque usted es una persona bienaventurada sin duda alguna. Pero si usted y yo no pensamos plenamente, está bien, no se sienta mal, porque somos seres humanos. Pero la idea es reflexionar entonces en cuanto a esto. Vamos a lo que dice la palabra del Señor, Jeremías 2:13. Lo leo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Mire qué interesante. Cavaron, dice, me ha abandonado y cavaron. Buscaron otras fuentes, buscaron otra fuente que saciara su alma, su sed. Buscaron en otro lugar menos a mí. Primero me abandonan y ahora después ya definitivamente buscan otro lugar totalmente. Y buscamos muchas veces, como dice la palabra, otras fuentes. Y buscamos fuentes equivocadas muchas veces. Ahora, ¿cómo pongo en contexto esto a mi vida hoy, Eric, por ejemplo? Si yo estoy aquí sentado, estoy aquí escuchando la palabra de Dios, vine a la iglesia, levanté mis manos para adorar, adoré al Señor también con mi tiempo convertido en mis recursos, bendije su nombre en este momento. ¿Cómo entonces dice que verdaderamente puedo abandonar a Dios? ¿Cómo puedo abandonar a Dios si estoy en la iglesia hoy? Bueno, si en mi vida la primera opción de referencia para todo lo que soy, para todo lo que hago, para todo lo que se viene, no es la palabra de Dios, podría ser. No es su voz, no es lo que dice su palabra para guiarme, sino que lo primero que busco es mejor ChatGPT. ¿Cómo me convierto en una mejor persona? Qué bonito fuera, ¿verdad? Que ChatGPT nos metiera un chip ahí para ser mejor cristiano. Qué fácil sería. Perderíamos la gran oportunidad de ser moldeados en nuestro carácter si todo fuera fácil en esta vida. O googleamos o vamos donde el vecino y la vecina, donde el amigo, a pedir consejo, a buscar ayuda en lugar de su palabra. En lugar de que mi prioridad siempre sería Dios. El número uno sería Dios. ¿A quién busco? Y fíjense que esto nos pasa mucho. Y yo lo veo en reiteradas ocasiones repetido en la palabra de Dios, en la Biblia. Porque la mayoría de los reyes de Israel cometieron esto que dijo ahí la palabra. Que lo abandonaron y que buscaron otras fuentes. La mayoría de los reyes, muy poquitos reyes, menciona la Biblia, prácticamente de los un poco más de 40 reyes en Israel que hubo, desde el primero que fue Saúl,
apenas 8 dice la Biblia que hicieron el bien y lo recto ante los ojos de Dios. Apenas 8 de todo ese montón de hombres y algunas hasta mujeres ahí que aparecen en la Biblia. Entonces es muy interesante ver aquí cómo la palabra de Dios se toma el tiempo, se toma Dios la inspiración para demostrarnos cómo también líderes, hombres ungidos por su espíritu, por un profeta ungidos, para que buscaran y dirigieran en ese momento a su pueblo, al pueblo de Israel. Y esos hombres se apartaron de Dios en su mayoría. El caso de Saúl, por ejemplo, ese hombre estaba robusto, un hombre, dice la palabra, que era alto, más alto que cualquiera en Israel, fuerte y poderoso en batalla. Dios le entregó el reino de Israel, lo unificó, los libró de todos sus enemigos, pero llegó un momento cuando todo eso que Dios lo utilizó para hacer, todos esos talentos, esos dones, lo que Dios le había designado a hacer, su propósito, se subió a su cabeza y comenzó a pensar: yo lo he logrado, yo lo he alcanzado con mi fuerza, yo lo he alcanzado con mi sabiduría, con la gloria de la casa de Saúl, con la fuerza de la casa de Saúl. Y ese hombre empezó a desviarse de a poco y empezó a idolatrar a otros dioses. En lugar de levantar altares a Dios, al Dios real, al Dios verdadero de Israel, empezó a levantar altares a otros dioses. Empezó a levantar altares a otros dioses y empezó a llenar su vida, su familia, de otras tradiciones que no eran la palabra de Dios. Después podemos ver a David, que la palabra de Dios dice que fue el único rey, prácticamente el único rey, que dice: conforme a mi corazón, conforme a mi corazón. ¿Cuántos quisiéramos ser como David? Amén. Que el Señor nos diga eso. Wow, conforme, buen siervo fiel, conforme a mi corazón. Qué privilegio sería eso. Y la Biblia habla de David entonces, pero después de David viene su hijo Salomón y después muchos más reyes, que desde Salomón ya comenzó el reino, se dividió porque Salomón empezó a buscar satisfacción en otras cosas y no en Dios, no en su palabra. Dice la historia que el hombre empezó a casarse con otras mujeres de otros pueblos y esas mujeres le trajeron otros dioses y a su vez él empezó a adorar y a levantar altares para esos dioses y empezó a abandonar la escritura, empezó a abandonar al Dios de la Biblia, empezó a abandonar de pasito en pasito. ¿Le ha pasado a usted que de repente, de la nada, usted se da cuenta que está en otro lugar? De la nada. De la nada usted dice: hey, pero ¿qué pasó? Porque estoy en esta situación en mi vida, no me di cuenta cómo sucedió. Como sucede con los aviones que se dirigen por grados, así es, ¿verdad, hermano Ramón? Por grados en su navegación. Si el piloto lo desvía un grado a la derecha o a la izquierda, a cualquier lado, ese avión puede, en lugar de ir a España, puede terminar ¿en qué? En Alaska fácilmente. O sea, totalmente perdido. Por un grado nada más. Y que nadie se dio cuenta, pero ese avión iba en línea recta y después empezó a hacer esto de a poco, de a poco, de a poco. No se dieron cuenta. Si no es por los instrumentos. Y si no le hace caso a los instrumentos ese piloto, entonces terminan en otro país a miles y miles de kilómetros de su destino. Así nos sucede a nosotros muchas veces. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y empezamos a adorar otros dioses, empezamos a buscar satisfacción en otras cosas pasajeras, empezamos a buscar así como estos reyes que relata la palabra de Dios. Y fíjense que hay reyes bien interesantes aquí que se mencionan en la Biblia. Uno de ellos es Acab. ¿Recuerdan a Acab? ¿Verdad? Con la pelea que tuvo su esposa, él y Elías. ¿Recuerdan? Sí. ¿Recuerdan también? No sé si recuerdan a dice la palabra que entre ellos dos, era el que se peleaban, entre ellos dos se peleaban el primer lugar de ser el peor de los reyes más malvados que tuvo el pueblo de Israel. Este hombre Acab y Manasés. Y aquí vengo entrando un poco más en lo que quiero decirles en esta mañana. Manasés fue el abuelo del personaje que quiero hablarles hoy, Josías, el rey Josías. Y estos hombres
el abuelo y el papá de Josías fueron de los peores reyes que tuvo Israel. Porque el abuelo de Josías, Manasés, este hombre que le acabo de mencionar, este rey de Israel, estuvo aproximadamente 50 años. Y en esos 50 años se alejó de Dios y llegó hasta el punto que no se daba cuenta, donde también dice la palabra que sacrificaba niños a dioses ajenos. Llegar a ese punto, amado hermano, estaba entenebrecida su conciencia, su corazón totalmente desviado del Señor. Qué terrible es cuando nos damos cuenta que nuestro corazón está entenebrecido y está totalmente alejado del Señor. Pero bendito sea cuando el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice: hijo, hija, no está bien ahí, tienes que irte por este lugar, tienes que caminar por aquí, deja eso a un lado, ven. Yo te quiero guiar, hijo. Benditos somos cuando escuchamos esa palabra, cuando escuchamos esa dirección. Estos reyes fallaron en tres cosas, hermanos: en la idolatría, en la injusticia y olvidaron el pacto con su Dios. La idolatría, la injusticia y olvidaron su pacto para con su Dios. En estas tres cosas le fallaron al Dios que los ungió, al Dios que los puso ahí. ¿En qué le estoy fallando al Señor hoy yo? ¿En qué le estoy fallando? Quizás no soy injusto, porque hablando de injusticia, este pueblo comenzó una racha de ser tan sanguinarios, ser tan destructivos o destructores con otras naciones, cuando Dios no les había dado ese mandato. ¿O acaso estoy idolatrando otras cosas? Estoy idolatrando mi propio cuerpo, estoy idolatrando mis logros, estoy idolatrando algo que es ajeno totalmente a mi adoración, que debe estar dirigida a mi Dios. O me he olvidado de su palabra, de su tesoro. Pero ¿sabe qué, hermano? En medio de todo este desastre, en medio de toda esta desesperanza que tenía este pueblo de Israel, esta nación, Dios siempre levanta a alguien. Dios siempre hace el llamado a un hombre, a una mujer de Dios, y le dice: levántate. Tú vas a cambiar la historia, tú vas a cambiar tu familia, tú vas a cambiar la ciudad, tú vas a cambiar tu colonia, tú vas a cambiar tu familia. Tú vas a cambiar la historia que está mal, tú la vas a cambiar. Siempre Dios levanta a alguien. Y ese alguien en esta historia fue un niño de apenas 8 años llamado Josías, que fue el único rey tan joven, de 8 años. Y mira, hermano, el hombre, este niño fue puesto como rey por una circunstancia difícil. Le mataron al papá, al rey. El rey, el papá de este Josías, solo duró 2 años, dice el relato bíblico. Eso fue todo, y los mismos lo mataron y pusieron a Josías como rey. Mire, es que en medio de cualquier situación, a veces de lo peor, Dios puede sacar algo maravilloso. De la peor situación que hoy estamos atravesando, Dios va a sacar algo poderoso, algo maravilloso, algo restaurador, algo sanador. De lo peor, Dios nos puede llevar a sus brazos, a su presencia muchas veces. Leamos lo que dice el segundo libro de Crónicas 34, 1 al 2. Aquí ya empieza el relato de este niño. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, es decir, de su antepasado, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Wow, qué introducción le da la palabra de Dios a un niño de 8 años. ¿Qué hablará Dios de usted y de mí? ¿Qué hablará Dios de mí a estos 40 y pico años, 50 años? O 20 o 30. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Qué dirá Dios de usted? ¿Qué pensará el Señor de usted? Ahora, ¿qué hizo Josías? Nos vamos a preguntar. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este niño, este joven en su momento? ¿Qué hizo para agradar a Dios? Para que el Señor dijera esto, para que Dios dijera todo esto tan bonito, recto. ¿Cuántos de nosotros, reitero, no quisiéramos ser como David, verdad? Que el Señor diga: wow, qué hombre, qué mujer más recta, qué hombre, qué mujer tan amante de Dios, amante de su presencia, amante de su palabra, que ama la casa del Señor. Creo que todos en su momento nos encantaría una afirmación como esa, ¿no? Número 1, ¿cómo respondo
como respondo a la palabra, eso revela mi corazón, lo que hay aquí en mi corazón, como respondo a ella. Eso revela lo que hay en mi corazón, porque la palabra de Dios requiere un corazón dispuesto. De lo contrario, si yo cierro mi corazón, es imposible que algo suceda. Por eso la palabra de Dios requiere un corazón que esté dispuesto, abierto. Y mira, hermano, muchas veces no van a ser cosas bonitas las que el Señor nos va a decir, porque el Señor al que ama, lo corrige. El Señor a quien ama, lo corrige. Si nuestros padres no nos amaran, nunca nos hubieran corregido y hoy seríamos un desastre. Si su papá, su mamá no lo corrigió, si usted como padre no corrige a sus hijos, es porque no lo ama, porque está dejando pasar algo tan importante, la corrección para su vida, para que un día sea un hombre y una mujer de bien en esta sociedad. Es por eso que Dios como Padre nos tiene que corregir y muchas veces duele, no nos gusta, nos ofende, nos molesta. Ya vamos a ver eso. Voy a segundo libro de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, sigo con la historia de Josías, siendo aún muchacho. Dice que empezó a los 8 años de edad cuando fue instituido, fue colocado como rey, fue ungido. Y de 8 años después, es decir, súmele, son 16 años de edad. Aquí este versículo habla de reinado, no de edad. Usted solo súmele ahí de acuerdo desde que empezó en sus 8 años. No sé si me doy a entender. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho de unos 16 años aproximadamente, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Obviamente David no era su padre, sino que se habla de sus antecesores, de su linaje. Comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, de las montañas, de los cerros, donde habían imágenes, idolatría de acera, esculturas e imágenes fundidas a los dioses extraños, que para el Señor era una abominación. Su papá no lo hizo, peor su abuelo no lo hizo, pero un muchacho de 16 años sabía lo que quería. ¿Usted sabe lo que quiere hoy? Usted va a decir: yo me paro aquí y esto es lo que yo quiero para mi vida, para mi familia. Que el Señor nos llene de esa valentía en el corazón, en el espíritu, para poder ser hombres y mujeres que saben dónde están y que se plantan en la palabra, que se implantan en su Dios, que no se avergüenzan de su Señor. Estos datos son muy interesantes. Este hombre, desde muy joven, no sé cuántos recuerdan aquí de los que ya somos adultos, que desde muy jóvenes, desde que éramos o éramos adolescentes, ya buscábamos al Señor. Algunos recordamos quizás los que pasamos temporadas de campamento, cómo eran esas vivencias ahí, cómo el Señor nos hablaba en los retiros, cómo el Señor ministraba nuestra vida, o aún más recientemente aquí en la iglesia, cómo el Señor le ministraba a su corazón, le llenaba, le hablaba. En esos años maravillosos, para algunos quizás hoy solo podían decir años dorados nada más, porque hoy ya no es igual. Reflexionemos entonces qué está sucediendo, que ya pasó eso y no ha vuelto a suceder. Dice este dato: 12 años, a los 12 años de su reinado, más 8, 20, ¿verdad? A los 20 años comenzó a limpiar su casa, a su pueblo, de la idolatría que su abuelo y su padre habían dejado. Isaí, pase aquí, por favor. Venga. Póngase aquí, por favor. ¿Algún hijo de ustedes tenga unos entre 10 y 14? ¿Quién tiene 10, 14 acá? ¿Está por acá? Véngase pues, véngase, porfa. Póngase aquí, porfa. En pocas palabras, lo que sucedió en ese momento, cuando este joven llamado Josías comenzó a tener ese avivamiento en su interior, esa necesidad, ese deseo de buscar a su Dios y de honrar a su Dios,
Ojo, ahí todavía no había un punto importante que lo voy a decir ahí, que es la palabra de Dios. Ahí él deseaba amar a su Dios, él deseaba buscar a su Dios, muy probablemente su mamá, porque su papá, lo dudo que le haya hablado de su Dios. Muy probablemente su mamá, alguien de su familia le dijo: este es el Dios de nuestros padres, a Él búscalo. Este es el Dios de nuestras generaciones. Estas historias son las que han trascendido a lo largo de las generaciones. El Señor nos sacó de Egipto, el Señor destruyó a nuestros enemigos, el Señor nos trajo a la tierra prometida donde estamos. Alguien tuvo que decirle eso, y ese muchacho, ese niño, comenzó a indagar, comenzó a buscar y empezó a hacer todos estos cambios y reformas en su país como rey. Y cuando era un preadolescente, apenas un joven, así como alguien de cultura Ríos, comenzó a cambiar, a limpiar, comenzó a sanar y a destruir lo que sus antepasados, lo que sus padres, sus abuelos habían puesto por ley y habían llevado al pueblo de Israel a ignorar y a ser infieles al pacto ante su Dios. Él estaba regresando a sus raíces. Él estaba regresando a la senda antigua. Él estaba regresando a su Dios. Cuando era un probablemente, también ese hombre comenzó, dice que mandó a restaurar el templo. ¿Qué me da a entender esto? Que el templo estaba destruido. Este hombre mandó a restaurar, este joven mandó a restaurar. Sabía que tenía que buscar a su Dios a su corta edad. Sabía que tenía que amar a su Dios. Sabía que a su corta edad tenía que amar al Señor y buscarlo. Ahora pregúntese usted, hoy nosotros aceptaríamos si existiese un líder de estas edades así y que nos diga: busquen al Señor, amen al Señor, volvamos a las raíces. Dios puede levantar a alguien así. Él no se limita. Dios es ilimitado, Él lo puede hacer. Pero pregúntese, ¿yo aceptaría eso? ¿Yo aceptaría eso? ¿O le pondría una barrera a ese muchachito, a esa muchachita que Dios está levantando? Gracias, chicos, pueden tomar asiento. Entonces, a los 12 años y 18 años hizo dos cosas importantes, y eso le hizo amar a su Dios, hizo amar la casa del Señor. Y aquí viene algo interesante, porque a mayor búsqueda del Señor se revela la condición que hay en mi corazón. A mayor búsqueda, cuando más busco a Dios, cuando más leo su palabra, cuando más estoy en su presencia, yo ahí me doy cuenta de la condición de mi corazón. ¿Se ha dado cuenta en algún momento el Señor le ha dicho: hijo, hija, no está bien así? Hijo, hija, no estás tomando las mejores decisiones, no estás haciendo lo más correcto. Cuando estamos en su presencia, cuando buscamos a Dios, Él revela la condición de nuestro corazón. ¿Y qué sale de nuestro corazón? Tenemos que limpiar, así como lo hizo este hombre. Tengo que limpiar algo en mi casa, en mi familia. Tengo que limpiar algo en mi vida personal, en mi corazón. Tengo que limpiar algo de mis relaciones, de mis amigos, con quienes me voy a jugar PlayStation, con quienes me voy a jugar una potra, con quienes me voy al cine, con quienes estoy en el colegio, en la universidad, con mis compañeros de trabajo, y aún hasta a veces hasta con mi familia. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que sanar eso, tengo que limpiar eso, tengo que limpiar mis ojos. En ese momento este hombre se dio cuenta de esas situaciones, y cuando envía a sus 18 años de reinado, manda a restaurar la casa de Dios. Aquí sucede algo maravilloso, y es que cuando usted y yo, mi hermano, venimos a casa, venimos a inquirir en su presencia, a adorarlo, nos arrodillamos, lloramos, exaltamos su nombre, damos todo en esta casa, servimos al Señor con nuestros dones y talentos, hermano, algo va a pasar. Dios no se queda de brazos cruzados. Dios no se queda así. Es imposible. Algo tiene que pasar, y yo se lo compruebo a continuación. Al mandar a restaurar la casa de Dios, Josías, un joven,
en 2 de Crónicas 34:14 dice que al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, mire, antes de seguir con lo otro, dice que él andaba buscando billete. ¿Cuántos de nosotros a diario nos enfocamos más en ir a hacer billete? Hoy me gano el mundo. Hoy voy a hacer todo el billete del mundo con mi negocio. Hoy voy a hacer más horas extras en mi trabajo. Hoy le vamos a dar con todo y voy a ganar billete. Y quizás no nos estamos dando cuenta que estamos olvidando lo más importante. Estamos buscando algo que sí es necesario, pero algo es más importante que eso. ¿Sí me entiende? ¿Sí tiene sentido? Entonces este sacerdote dice que andaba buscando dinero para restaurar, tal y como el rey le dijo: ve a buscar dinero de las ofrendas y comienza a restaurar el templo. Pero cuando sucedió eso, este sacerdote encontró el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¡Wow! Encuentra la palabra de Dios que el mismo Moisés había retranscribido y había dado a su pueblo. La misma palabra que había recibido en aquel monte. Esa misma palabra estaba encontrando. Imagínense, andaba buscando ahí el hombre y no sabía dónde estaba la palabra de Dios, ni sabía que existía. Eso me da a entender que estaban totalmente alejados del Señor. Eso me da a entender que los sacerdotes, que los levitas, los encargados de la casa de Dios, los encargados de adorar su presencia, estaban en otro lado, estaban en otra onda. No les importaba la casa de Dios. Lo peor, los reyes. Si las cabezas estaban allá satisfaciendo sus deseos carnales, satisfaciendo a otros dioses, buscando su deleite personal, eso me da a entender que todo el pueblo estaba alejado del Señor. Como padre, ¿qué estoy haciendo para que mis hijos sigan mis pasos? Como joven, ¿qué estoy haciendo para que mis amigos vean lo que Dios está haciendo a través de mí? ¿Doy un ejemplo a seguir? O sencillamente con mi ejemplo estoy como estos reyes que se olvidaron de Dios. Los demás, solo estoy diciendo: olvídense, en pocas palabras, de mi Dios. No me importa que lo conozcan. Pero este hombre vino y empezó a buscar y empezó a ordenar, y vino y ordenó los micrófonos, las guitarras ahí, y le dijo a Henry: guardate la guitarra eléctrica ahí, por favor. Chato, no está Chato hoy, qué barbaridad, con razón hay tanto relajo aquí. Hey, miren que me encontré. Y dice la Biblia que se la llevó a su rey y le dijo: rey, me encontré lo mismo que Dios había escrito allá en el Sinaí, lo mismo que Moisés recibió del mismo Dios de su propia boca. Encontré lo que se había perdido. Encontré lo que ninguno de nuestros reyes anteriores nos había dicho que existía. Wow. Hay mucho que pensar en eso, pero qué bonito es cuando usted, por algún motivo, es que mire, Dios, hermano, está interesado en usted y en mí. Y muchas veces nosotros andamos por el camino equivocado, pero Dios manda la palabra a tiempo. Dios manda la corrección a tiempo. El Señor manda a decir a tiempo: hijo, hija, cuidado. ¿Qué estás haciendo? Qué hermoso. Muchos hoy, así como estos reyes, y en la actualidad, si lo ponemos en contexto, hermano, los países, todos los países, los presidentes no buscan a Dios, sino que más bien buscan a brujos, a hechiceros, hechiceras, para que vayan a hacer pactos, para que vayan a levantar altares a los cerros, a las montañas más altas, y pongan ahí la adoración al enemigo, al diablo, a los demonios. Pero muchos de ellos ni se acuerdan de que existe un libro que fue el que fundó la historia, la palabra de Dios, el que por su palabra fue fundada la tierra, y usted y yo existimos. La palabra es poderosa para transformar porque es inspirada por Dios, es inspirada por el Señor. Y cuando dice que es inspirada, significa que hay vida, que hay aliento, que hay un viento, el aliento del mismo Dios. Cuando usted y yo recibimos la palabra, estamos suspirando, estamos respirando
el aliento de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Jesús, porque es la que nos guía. Pero lamentablemente nuestros países, las sociedades, las familias no estamos siendo guiados por su palabra. Hoy debemos de volver urgentemente en tiempos de angustia, en tiempos peligrosos que están aconteciendo en el mundo. Debemos de volver a su palabra porque es la que nos va a sostener, es la que nos va a decir: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aunque vengan miles contra ti, saldrán huyendo. Yo soy tu escudo, yo soy tu fuerza, yo soy tu alto refugio. Cuando volvemos a la palabra, estamos seguros que aunque vengan más pandemias, yo estoy confiado en Él porque Él es mi Dios. Me protege y protege a los niños. Con sus plumas, con sus alas me cubrirá. ¿Cómo reacciono entonces si la palabra no está en mi boca, en mi corazón, en mi casa? Wow. Dice Crónicas 34:19. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Mire, ¿qué escuchó Josías ahí? Josías escuchó una palabra de juicio. Van a ser desolados, van a ser conquistados, va a ser destruida toda la ciudad porque me dieron la espalda. Y este hombre, cualquiera de nosotros, en muchas ocasiones, cuando escuchamos una palabra como esa, ¿cuál es nuestra acción? ¿Qué procedemos a hacer después? Cuando escuchamos algo que nos confronta aquí, cuando escuchamos algo que no precisamente es: el Señor te va a bendecir, el Señor te va a llevar a las naciones, o cualquier otra de ese tipo de manifestaciones o declaraciones. Cuando el Señor viene y me confronta con su palabra, ¿cómo salgo yo de aquí? Algunos, ¿verdad?, que nos salimos bravos. Cuando el pastor predica algo aquí, o alguien que tiene el privilegio de predicar aquí, y escucha usted: no, hombre, este lo está diciendo por mí, alguien le dijo. No, yo creo que fue el líder, fijo que fue el líder. Es que el líder es chismosísimo. Se lo conté, vamos a ver a quién se lo conté: al líder, a mi mamá, y solo ahí. Entonces uno de los dos es mi mamá. No creo porque es una sacrosanta, pero el líder dudo mucho. Y empezamos a gestionar aquí en la cabeza y no recibimos, ponemos una barrera en lugar de recibir el consejo de Dios, así como lo hizo este hombre. Cuando recibió: juicio viene para tu casa, juicio viene para tu pueblo. Este hombre dice que después envió a la profetisa del momento, al profeta del momento, y aquel profeta le confirmó todo eso, pero también le dio otra confirmación: no te preocupes, yo tengo cuidado de ti. No te preocupes porque te arrepentiste, yo tengo cuidado de ti. Porque Josías tenía un corazón sensible a la voz de Dios, pudo permitir que Dios le hablara, a pesar de lo dura que fuera su palabra. ¿Cuántos dicen como el apóstol: dura es tu palabra, Señor? Como les dije al inicio, al que Dios ama, lo corrige. ¿Cuántos quieren ser corregidos? Amén. ¿Cómo reaccionamos entonces al escuchar la palabra cuando nos confronta? ¿Nos enojamos con el predicador? ¿Nos enojamos con él, con ella? ¿Nos entristecemos? ¿Nos rebelamos en contra de esa palabra o la recibimos? ¿Cuál es mi acción después? ¿Qué hago yo después al recibir una palabra? Hay gente que sale enojada de aquí, hermanos, y sale enojada con uno, con el que predica, pero no se da cuenta o no quiere abrir su corazón que es Dios el que le está hablando. Hermano, uno no sabe nada. Uno no sabe nada, créanme. Uno no sabe nada. Y algo que hemos aprendido: este altar no lo usamos para destruir, no lo usamos para señalar, no lo usamos para decirle a fulano: es para vos. No, 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 es para mí y es para todos. Primero para mí y después para usted. De eso se trata. Créalo eso, de verdad que sí. Vengo a la iglesia a buscar a Dios, me encuentro con su tesoro en ese momento, la palabra, lo que estamos hablando hoy, pero la confrontación duele. Ay, como cuando estamos con una herida y de repente nos vuelve a tocar, a rozar algo ahí, nos abre esa herida. Ay, Dios mío, que duele.
esos raspones que arden y arden, y después alguien viene y nos toca de nuevo. Eso duele, eso duele. Muchas veces tenemos falta de perdón, disensiones entre hermanos de redes, disensiones entre amigos, disensiones entre hermanos de ministerio. Hay mucho engaño en nosotros probablemente, hay mentiras, hay chismes, hay pecado en general. ¿Cuál va a ser la reacción entonces? Porque escuche esto, su reacción, mi reacción a la palabra dejará en evidencia mi corazón, lo que hay en mi corazón. ¿Quiero obedecer al Señor o no? Para ir cerrando, número 2, ¿qué produce la palabra de Dios en mí? ¿Qué está produciendo la palabra de Dios en mí? Crónicas 34, 26 al 28. Por cuanto, le dice Dios, oíste las palabras del libro, oíste mis palabras, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia. Dice Dios, yo te he oído. ¿Cuántos quieren que el Señor los escuche? Probablemente necesitemos humillarnos más. Probablemente necesitemos llorar más tendidos en su presencia y depender más de Él y decirle: Señor, yo sin ti nada soy. Señor, yo separado de ti nada soy. Aquí estoy, Señor, me humillo ante ti. Me postro ante ti. Haz de mí lo que quieras. Wow, yo te he oído. También pudo haber sido: yo tampoco te oí. Porque muchas veces en nuestra relación con el Señor, a veces solo queremos hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Imagínese Isaac usted con su esposa, si no la escuchara. Esas 30,000 diarias que dicen, ¿verdad? Yo no sé si será cierto. Imagínese que no escuchemos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa. Hermano, ese va a ser un problemón después, si usted no escucha a su esposa. Porque la relación se trata de escuchar y hablar. Yo hablo, pero también escucho. Y muchas veces nuestra relación con Dios es: yo hablo, yo hablo, yo hablo, yo hablo, yo hablo, y olvido esto, su palabra. Olvido lo que Él me quiere decir. Olvido lo que Dios quiere que yo sepa. Dice el verso 28: he aquí que yo te recogeré con tus padres, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Wow. Dios lo libró de un juicio, en pocas palabras, porque se humilló, rasgó su corazón se enterneció, dice la palabra también. Su corazón buscó a Dios de la manera correcta, que era adecuada. No buscó el influencer del momento, no buscó los placeres de esta vida, buscó al Señor y se inclinó a Él. Y habló y escuchó también. Y Dios lo escuchó. Yo también te he oído. Yo también te he oído tus lágrimas. Yo también te he oído en tus súplicas. Yo también te he oído en tu clamor. Crea que el Señor le escucha cuando usted su corazón lo vuelve a Él. Cuando su vida la vuelve a Él. El Señor le ha escuchado, hermano y hermana. Alguien que diga amén. Esto es actitud. Cuando me humillo, cuando lloro, cuando me arrepiento. 3 cosas que necesitamos volver a ellas. Necesitamos buscar al Señor, y esa búsqueda, sumada con la revelación de nuestro corazón, la búsqueda de Dios, así como este joven lo hizo, buscó al Señor con todo su corazón, fue a la casa del Señor, la restauró. Dios después reveló lo que había en su corazón y en el país, en el pueblo, y eso va a ser una acción. Eso me va a hacer accionar, eso me va a hacer ir y hacer. Y dice la palabra en Crónicas 34:30, acompañado, mire aquí cómo hizo la acción este hombre, el rey, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas. Dijo: aquí me pongo los pantalones, yo soy el rey, yo mando, vamos a ir a buscar a Dios de ahora en adelante, señores. En fin, de la nación, no me convence todavía. ¿Cuántos están dormidos? Digan amén. De la nación entera. De la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño.
el rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos, dice que leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Wow, qué maravilloso. Escuchar horas y horas. Recuerdan a Nehemías también una situación similar. Dice que estuvieron desde el amanecer hasta el mediodía aguantando sol o aguantando lluvia, dependiendo del clima de ese día, pero aguantaron. Estuvieron horas escuchando cuando aquel hombre leía la palabra de Dios. Y no es así como nosotros, que solo es 40 minutos por máximo, 45 por mucho, ¿verdad? Si uno es abusivo. Eran horas escuchando la palabra del Señor. Hermanos, muchas veces tenemos que ponernos los pantalones como hombres, como mujeres de casa y decir: aquí mando yo, señores, lo siento mucho, pero Dios me puso en este lugar para dirigirlos, guiarlos, enseñarles su camino. Nuestros hijos deben de ver en usted y en mí que Dios está haciendo. ¿Quién es el verdadero Dios? Pasar de generación a generación. Y muchas veces vamos a tener que pararnos como este hombre que en otra parte de la Biblia, también por tiempo no lo podemos leer, dijo: los obligó a ir al templo y a escuchar la palabra y a hacer lo que Dios decía. Los obligó. Wow, muchas veces vamos a tener que pararnos en la casa, hermano, y decirle: lo siento, papadito, lo siento, mamayita, yo soy el papá de la casa, así que vas a ir a la iglesia hoy y ya estuvo. Ay, no, es que la crianza positiva, mi hermano, es que así no se habla. No todo tiene que ser de acuerdo a si Él quiere o no. Hermano, cuando se trata de buscar al Señor, debemos de ser hombres de carácter, de firme, de una sola pieza. Debemos de buscar al Señor con todo el corazón. Y mire lo que dice la palabra. Me recuerda a Josué cuando dijo al pueblo: miren, yo no sé qué van a hacer ustedes. Yo no sé qué van a hacer, señores, pero yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Yo, mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos, vamos a servir al Señor. No me importa lo que haga este mundo. No me importa lo que haga mi otra familia extendida. No me importa lo que hagan los presidentes. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos se van a levantar para dirigir su casa, para amar a Dios y dirigir a su casa? A decirles: aquí vamos a servir al Señor. Es un llamado de alerta hoy en día. Tiempos peligrosos requieren decisiones formidables, decisiones consolidadas, firmes. Y este hombre sabía que el tesoro que atesoraba para sí mismo se pierde. El que comparte se multiplica en generaciones. De lo que estamos hablando, hermano. Lo leo, no sé si le entendió. El tesoro que atesoras para ti se pierde. Si yo me quedo con él, si yo lo escondo, se pierde lo que Dios le dijo a usted que va a hacer a través de usted. Usted quizás piensa: no, es que Dios ya no hizo, tengo tantos años, estoy enfermo, estoy aquí postrado, no tengo léxico, no tengo nada. Señoras y señores, Dios usó a David, un hombre que era un bastardo, dicen algunos historiadores, que ni podía leer. Dios lo utilizó para engrandecer su reino, para unir a su pueblo una vez más y buscar todo un pueblo a su Dios. Si Dios hizo esto con un hombre, con un muchacho, Dios lo puede hacer con usted, hermano, que estamos mucho mejor que en esas temporadas. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay limitantes que nos... Mire, podemos decirle: Señor, tengo todas mis limitantes, pero Él le va a decir: no te preocupes, yo soy ilimitado. Mi poder es ilimitado. Yo soy el Dios que creó de la nada lo que hoy miras. Aleluya. Para cerrar ahora sí, resoluciones que Josías hizo en el pueblo al escuchar la palabra de Dios. Muchas veces, como Josías, adoramos, buscamos al Señor en su presencia, en su casa, pero necesitamos escuchar su palabra. Necesitamos escuchar su palabra, encontrarnos con su palabra. Número 1, Josías hizo pacto con su Dios. Un pacto inquebrantable.
hasta el día que yo me muera, decía, y todo este pueblo vamos a adorar al único y verdadero Dios. Vamos a renovar ese pacto con nuestro Dios, que mi papá, que mi abuelo, hermano, eso es historia. Usted es la nueva historia que Dios está creando para sus hijos y para su propia vida. Amén. Alguien dice amén. Número 2, poner por obra las palabras del pacto hizo este hombre. Número 3, instituyó a todo el pueblo que sirviera a Jehová. Por decirlo bonito, pero en realidad dijo, los obligó. Los obligó a que todo el pueblo sirviera a Jehová. Y número 4, quitó todas las costumbres detestables del pueblo de Dios. ¿Qué costumbres tengo que destruir? ¿Qué costumbres tengo que dejar a un lado en mi casa, con mis hijos, con mi familia, en mi vida como joven? ¿Qué tengo que dejar a un lado? Costumbres que no son agradables ante su presencia. Imagínese, hermano, con estas 4 cosas que este hombre hizo, cambió una generación, cambió todo un pueblo, cambió una nación. Con apenas 4 reglas, leyes. Imagínese que un país como el nuestro se rigiera verdaderamente bajo las leyes que nos gobiernan y se cumpliesen, hermano, otro gallo cantaría. Pero el problema es que somos muy difíciles para poder seguir las reglas, hablando de las leyes terrenales. Pero imagínense si nosotros ponemos esta ley del Señor, la palabra del Señor, que dice que es inspirada, es decir, que hay soplo de vida en ella, es decir, que Dios, aquí está el Señor. Cuando estas escrituras toman vida en mi corazón, en mi espíritu, dice que Él sopla vida en mi corazón. ¿Alguien necesita vida? ¿Alguien está sediento? Aquí está su respuesta. Búsquelo a Él aquí. Búsquelo a Él aquí. Esta estadística es interesante y la puse acá porque un cristiano promedio, si me ayudan con la estadística por favor, un cristiano promedio, una persona promedio que asiste aproximadamente una vez a la semana, es decir, hoy como hoy domingo a la iglesia, al año son 48 veces, ¿verdad? Serían 52 si venimos todos los domingos. Pero en realidad a veces nos enfermamos, a veces no queremos venir, a veces por un medio dolorcito de cabeza, ay, es que me duele el cuerpo, mejor no voy a ir hoy porque no puedo danzar. Ay, que está haciendo mucha calor o está haciendo mucho frío. Ahí en la iglesia ponen demasiado helado los aires. Cualquier cosa pasó. Y promedio 48 veces, póngale. Ahora está multiplicado. Los siguientes son por años: 48 por 20 años, 48 por 30, por 40 y por 50 años. Ese es el resultado aproximado que en nuestra vida podríamos ir a la iglesia. En 50 años, qué poquito se mira, ¿verdad? En un año, perdón, en 20 años, qué poquito se mira. Aún si nos vamos al más mínimo, qué poquito sería buscar al Señor. De 362 días que tiene el año, ir buscarlo 48. ¿Qué piensa usted? ¿Qué estamos haciendo? Josías recibió una confrontación, tomó acciones, tomó decisiones, resoluciones como hombre de Dios instituido como rey. ¿Qué hará usted hoy? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a vivir en castidad cuánto tiempo le voy a dedicar a Dios, a su tesoro, al mayor tesoro? Algunos de nosotros decimos: hoy me habló el Señor, hoy quiero cambiar, hoy quiero accionar. ¿Cuáles van a ser las resoluciones entonces y sus determinaciones hoy? Para que esta semana usted pueda decir: esta semana yo voy a buscar al Señor, esta semana voy a inquirir en su palabra, esta semana me voy a esmerar por buscar su palabra. Voy a ser un mejor esposo con la ayuda de Dios, seré un mejor hijo, seré una mejor persona. ¿Qué voy a decidir? Termino con Josué 1:8, dice, léalo conmigo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, la palabra de Dios, sino que de día y de noche, de día y de noche meditarás en él. Voy a rumiar, voy a comérmelo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no, espérese, y todo te saldrá bien, dice su palabra. Tenemos que volver a su palabra. Creamos en su palabra, vivamos en su palabra, confesemos, declaremos su palabra. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a escuchar tu voz en este libro, que para muchos es muerto, que para muchos solo es un número para vender más, que para muchos no es tu palabra, pero para mí en fe acepto que es la palabra de Dios revelada a la humanidad, revelada a mi vida. Señor, ayúdame a cumplir lo que la palabra dice, a poder ser un hombre, una mujer conforme a lo que tu palabra me enseña, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, con la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu presencia en mí y no otra presencia ajena, no otro fuego extraño, sino que sea el fuego del Espíritu de Dios en mi interior, que se aviva por la voz de tu palabra, por la voz, por el sonido de tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy levanto mi corazón, hoy levanto mis manos en señal de rendición a ti, dependencia de ti, Señor, solo de ti. Levanta a los Josías de esta generación. Levanta a nuestros jóvenes como Josías de estas generaciones futuras, que aman tu presencia, que aman tu casa, pero que aman tu palabra y son guiados por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. En el nombre de Jesús.